Buenas, ¿cómo andan? Ahora voy a hacer el ejercicio 6 de la práctica 1, segunda parte, que nos plantea un esquema como el que se ve acá, con 3 amplificadores en cascada, una fuente cuya temperatura equivalente de ruido es de 1000 Kelvin, y nos dice que estamos trabajando en condiciones de adaptación y en un ancho de banda de 50 kHz. Primero les quería hacer un comentario a modo de repaso de la teoría y para no perder de vista qué significan ciertas cosas. Que es que la figura de ruido, acuérdense, que representa la degradación de la relación señal-ruido que produce un bloque, cuando el ruido en su entrada corresponde a la temperatura estándar T0. O sea que la temperatura equivalente del generador que tiene en la entrada tiene que ser T0. Si no, este cociente de relaciones señal-ruido, que podrían conseguir y podrían calcular, no es la figura de ruido. Además, tienen que especificar siempre el ancho de banda en el cual están trabajando. Bueno, ahora sí, entrando en lo que nos pide el ejercicio, el inciso 1 nos dice que calculemos la figura de ruido y la temperatura equivalente de la cascada, o sea que vamos a tener que caracterizar estos 3 bloques como si fueran uno, ¿sí? Como si fuera un solo sistema. Entonces, para eso podemos usar la fórmula de Friis, que la voy a anotar acá. Bueno, y con esta fórmula podríamos obtener la figura de ruido equivalente del sistema. Acá nos está faltando la figura de ruido del primer bloque, que podemos calcular, valiéndonos de la expresión que también está ahí arriba a la derecha. Entonces acá podemos decir que la figura de ruido del bloque 1 es 1 más la temperatura equivalente 1 sobre T0. Esto les va a dar 2,034 más o menos en veces, ¿sí? Esto siempre en veces. Que bueno, parece una pavada, pero hay que tenerlo en cuenta y hay que saber con el tipo de unidades que estamos trabajando, porque si no se puede llegar a resultados incoherentes. Respecto a las unidades, también tengan en cuenta que en la fórmula de Friis todos los valores que pongan tienen que estar en veces. Entonces, tengan cuidado con eso. Las ganancias tienen que estar en veces, aunque acá esté todo expresado en dB, hay que pasarlo a veces. Las figuras de ruido también. Y obviamente el resultado va a dar en veces también. Este resultado en veces es de 2,33 aproximadamente, lo que equivale a 3,68 dB. Entonces, eso es la figura de ruido de nuestro sistema completo de los 3 bloques en cascada. Además, nos piden que calculemos la temperatura equivalente, que podemos calcularla también valiéndonos de la fórmula que tenemos ahí, que, bueno, hay que despejar la temperatura equivalente en función de la figura de ruido. Y esto les va a dar algo como 386,65 Kelvin. Bueno, y hasta ahí está el primer inciso. Bueno, ahora pasando al segundo inciso, nos pide que hagamos exactamente lo mismo, nada más que nos dice que cambiemos de lugar el primer y el segundo amplificador. Fíjense que acá les puse prima para que no se confundan, pero fíjense los valores, estos son los números del que estaba acá antes, ¿sí? En el segundo lugar, y estos son los números del que estaba primero. Las cuentas son las mismas, tengan en cuenta de poner todas las cosas en veces. Eso les va a dar una figura de ruido del sistema 2, le voy a poner para diferenciarlo, de 3,98 veces, esto sale de la fórmula de Friis, que equivale a más o menos 6 dB. Bueno, acá ya podemos ver que la figura de ruido empeoró solamente por dar vuelta dos amplificadores en una cascada, que en principio para la señal no tendría ninguna diferencia. Además, nos dicen que calculemos la temperatura equivalente de este sistema, así que vamos a hacerlo. Es de 865,07 Kelvin. Bueno, también pueden ver que es mucho más alta. Una vez que tenemos esos dos incisos hechos, pasamos al 3, en el cual nos dicen que suponiendo que tenemos la configuración del inciso 1,
encontremos la potencia de señal necesaria en la antena para tener una relación señal al ruido a la salida de 40 dB. Bueno, acá me anoté los valores del inciso 1 para tenerlos presentes. Y lo que vamos a hacer para resolver este inciso es usar el modelo de temperatura equivalente, donde vamos a considerar que nuestro cuadripolo es no ruidoso, o sea, todo nuestro sistema no aporta ruido, y todo el ruido que sí aporta en la vida real, porque es un sistema que obviamente va a aportar ruido, se lo vamos a atribuir, digamos, a una sobreelevación de temperatura de la resistencia del generador. Entonces, esta va a ser la resistencia del generador, pero que en lugar de estar a 1000 grados Kelvin, va a estar a TS más temperatura equivalente del sistema. Y este cuadripolo decimos que es no ruidoso, ¿sí? Cosa que no es verdad. Esto, digamos, no es real, pero es un modelo que sirve para hacer los cálculos. Entonces, acá lo que nos piden es calcular la relación señal-ruido, así que voy a anotar la relación señal-ruido a la salida es la señal a la salida sobre el ruido a la salida. Esto se puede escribir como la señal a la entrada por la ganancia del sistema y el ruido a la entrada por la ganancia del sistema, ¿sí? Ojo que en este caso lo que yo estoy diciendo como ruido a la entrada es todo este ruido. Todo este ruido que aporta la resistencia teniendo en cuenta la temperatura equivalente del sistema. Por eso puedo decir que es el ruido de la entrada por la ganancia. Acá puedo cancelar las ganancias. Y bueno, y C, o la condición, es que esto sea mayor a 10 a la 4, que es 40 dB. Entonces de acá pueden despejar SI mayor que 10 a la 4 por NI. Y NI, como estamos trabajando en condiciones de adaptación y sabemos la temperatura equivalente de nuestra resistencia, sabemos que es 10 a la 4 por K por T por B, donde T es TS más temperatura equivalente, ¿sí? Bueno, del sistema, ya me entienden. Y tenemos esto. Si hacen esta cuenta, les va a dar que la potencia de señal a la entrada para conseguir una relación señal-ruido a la salida de 40 dB es, o tiene que ser como mínimo, de 9,56 picowatts. Después nos dicen que repitamos el cálculo para la configuración de 2, que bueno, es esta misma forma de proceder, pero, bueno, acá le voy a poner 1, pero en 2 nos da que la potencia de entrada tiene que ser como mínimo 12,86 picowatts. Bueno, y de acá podemos sacar varias conclusiones, todas relacionadas entre sí. En principio, respecto a la figura de ruido, como ya vimos para atrás, fíjense que en el primer caso la figura de ruido nos dio más chica, ¿sí? Lo que es deseable, o sea, nosotros queremos que sea lo más parecida a 1 posible que en el segundo caso. Y, como era de esperar, la temperatura equivalente nos dio mucho más chica en el primer caso que en el segundo caso. Con todos esos datos, uno podría llegar a intuir que, obviamente, para tener la misma relación señal-ruido a la salida, voy a tener que poner más señal en el segundo caso porque ya el ruido era mayor. Entonces, bueno, eso para tenerlo en cuenta, que solamente dar vuelta o cambiar de posición un amplificador que tenía una peor figura de ruido hace que tengamos que entrar con más potencia para tener una misma condición de relación señal-ruido a la salida. Entonces, bueno, tienen que tener en cuenta que el primer bloque de todo el sistema es muchas veces el que más peso tiene en la figura de ruido total. Entonces es deseable, como ya también les dijeron, poner bloques con baja figura de ruido a la entrada al principio del sistema. Bueno, eso sería toda la parte A del ejercicio. La parte B la dejamos para ustedes, pero no presenta mayor complicación. Y obvio, como siempre, estamos en el foro o en las consultas por cualquier cosa.